En el programa de hoy vamos a continuar nuestro estudio enfocándonos en el Evangelio de Juan. El cuarto Evangelio es el que en estos programas estamos queriendo conocer un poco más, pero sobre todo no solamente explicarlo aquí a través de Videa Irratia en este programa, a través de la radio, sino sobre todo nos gustaría, y a mí especialmente me gustaría que este tiempo pudiese servirte para poder también tú estudiar la Biblia allí en la comodidad de tu hogar, en el momento que tú creas más oportuno, poder abrir la palabra y estudiar el Evangelio de Juan. En este programa quiero invitarte a que podamos analizar juntos el capítulo 3 de Juan, concretamente los versículos 17 al 21. Juan 3, 17 al 21. Y creo que estos versículos nos recuerdan el gran amor de Dios por la humanidad y nos revelan el plan de salvación por medio de la fe. En este momento me gustaría recordar que las diferentes religiones que existen en nuestro mundo plantean todas de alguna manera un plan de salvación, una manera de rescatar la realidad del ser humano. Tenemos, por ejemplo, el judaísmo, en el que también, pues por medio de la obediencia a la ley y la identidad cultural de este pueblo, pues se adquiere o se obtiene la salvación. Tenemos también al Islam, que también fundamenta en 5 pilares su plan de salvación. Ellos dicen que la confesión, la limosna, la oración diaria, el ayuno y también la peregrinación, que seguramente has visto alguna imagen, ¿no?, de estos momentos allá en la Meca, pues garantizan la salvación. Y los cristianos pues plantean el tema de la salvación por medio de la fe, aunque cuando analizamos más en detenimiento a veces no es como la Biblia lo plantea. Pero bueno, eso sería tema de otro momento. Simplemente estoy intentando de forma muy amplia resumir estas ideas. Tenemos también religiones un poco más ajenas a nosotros, como el hinduismo. En el hinduismo también el concepto de salvación de ellos pues es la mejora constante, vidas que vas pasando, vas alcanzando hasta llegar a lo que ellos llaman la moksha. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, he intentado hacerte llegar el concepto. También tenemos allá en Oriente pues el budismo. El budismo, ¿verdad? También pues nos plantea, ¿no?, el deseo de poder abandonar toda posesión material, que la persona sea libre y de esa manera renunciar a quién eres y lo que tú eres para entonces llegar a lo que ellos llaman el nirvana. Y por último, quiero simplemente hacer una mención breve al taoísmo. Esta religión también nos habla de un equilibrio en el universo que se conoce mucho y a veces seguramente lo hemos escuchado hablar, que tiene que ver con el yin y el yang. Y así de esa forma, pues en ese equilibrio, tu entorno, la capacidad que tienes de adaptarte, pues también la salvación puede llegar a la vida de la persona que cree en este concepto, en esta religión. Todas ellas, sin duda, hacen planteamientos en cuanto a hacer cosas buenas, ejercicios religiosos, buenas obras, meditación, abstención de algunos asuntos pues que son negativos para el creyente, pero lo que Jesús plantea en estos versículos, Juan 3:17 en adelante, tiene que ver con algo más profundo. Es la comprensión de la desobediencia como realidad humana, que sabemos que eso es negativo, es pecado. La pena del pecado es el sufrimiento y la muerte, y pues la salvación del pecado y la muerte se logra cuando Dios provee un medio, un pago, para que todo ser humano que crea, que confíe en Él, le sea quitado el pecado y así obtenga o llegue a la salvación. Este planteamiento lo encontramos bosquejado
pues en estas palabras que el Señor comenta en el versículo 17. Juan dice que Jesús, mientras hablaba con Nicodemo, expresó lo siguiente: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si hubiera Jesús venido como juez, el mundo entero habría sido condenado. Ninguno de nosotros podríamos alcanzar la salvación, pero Jesús dice él mismo que vino como Salvador, no como juez, por lo que el mundo, tú y yo, tenemos la oportunidad de la verdadera salvación, la salvación por la fe. Dice el versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De una manera retórica, creo que Jesús plantea una serie de cuestiones muy importantes para nosotros. Si Jesús no vino para juzgar, entonces, ¿por qué los hombres siguen condenados? La respuesta, creo yo, que es que el juicio se fundamenta en la creencia o en la incredulidad. El que cree y acepta o el que no acepta y no cree. Este creo yo que es el punto base de lo que se conoce en la Biblia como el juicio. Unos creen y otros no. Por eso desde aquí, desde Videa Ratia, animamos y deseamos que todos podamos creer, que este tiempo de reflexión pueda ayudarte para tomar esa decisión de creer en Jesús. Algunos pues piensan que no hay necesidad, ¿verdad?, de creer, pero claramente sabemos que todos necesitamos creer en algo. Y nosotros como creyentes, nosotros aquí en Videa Ratia queremos creer en Jesús. Claramente Él vino para darnos la oportunidad de salvación, para salvarnos. Y por eso también encontramos aquí en el versículo 19 lo siguiente. Dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Aquí la palabra luz se refiere a Jesús y a la verdad que en Él hay, la verdad que Él trae, que Él enseña, esa verdad de poder ser salvos por la fe, de un Dios que ama a la humanidad. Y así podemos, pues nosotros, alcanzar salvación. Cuando la gente entra en contacto con la luz, pues como bien lo ha explicado este texto, algunos escogen las tinieblas, prefieren las tinieblas, aman las tinieblas, creen en las tinieblas, porque tristemente aman más el pecado y aborrecen la verdad. Deseo de verdad que esa no pueda ser, que no sea la experiencia de ninguno de nosotros. Fíjate cómo el texto continúa, ¿no? En Juan 3:20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz porque sus acciones, para que sus acciones, no sean expuestas. De otra manera, el Señor está mostrándonos que muchas personas tristemente huyen de la luz porque no quieren darse cuenta de su condición, no quieren que se le moleste de su realidad que ellos entienden que es correcta. Pero fíjate lo que dice el versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas y éstas han sido hechas en Dios. Es muy interesante que la práctica de la verdad nos lleva a tomar decisiones. Aceptar la verdad es dejar que esa luz brille y en nosotros y nosotros podamos seguir también esa luz. El que sale a la luz, es decir, el que se encuentra con Jesús, no le tiene miedo, porque esa luz le muestra su condición, muestra dónde está tu realidad, cuáles son las cosas que puedes mejorar, qué es lo que necesita un cambio, dónde están esos pecados, esas acciones, esos pensamientos que deben ser transformados. Y también al acercarnos a esa luz que es Jesús, Él nos muestra cómo Él puede deshacerse de todo eso para poder darnos la garantía de la salvación, la garantía de la vida eterna. También, pues, vemos aquí en estos textos cómo el Evangelio de Juan revela todas las cosas buenas que Dios puede obrar en cada uno de nosotros. Eso incluye, como he dicho antes, la vida eterna.
Así que yo te animo a que puedas darle la oportunidad a Jesús, a la luz de este mundo, para que puedas acercarte a Él, puedas ver cómo Él transforma y puede transformar tu vida. No huyamos de la luz, no tengamos miedo de ella, dale una oportunidad de conocerle más a través del estudio de la Biblia, a través de la lectura de esta palabra especial inspirada por el Señor, y ojalá que este momento pueda servirte para tomar esa decisión. Te mando un abrazo, que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo programa.